Continuación, tendremos la conferencia El cuidado en el paciente neurológico, a cargo del doctor Daniel Edmond Rojas. El doctor Edmond es médico especialista en neurología de la Universidad Nacional de Colombia, con amplia experiencia como neurólogo clínico de la subred de Occidente de la Secretaría Distrital de Salud y profesor titular de pregrado y posgrado de la Universidad de La Sabana. Doctor Edmond, bienvenido. Muchas gracias. Más que hablar sobre el paciente, así como nos convoca esta reunión, hablaremos sobre los cuidadores. En primer lugar, muchísimas gracias. Me hace falta uno. Sí, sí, gracias. Bueno, ante todo agradecer a los asistentes por tener la paciencia y querer escuchar esta conferencia, a todos los patrocinadores de la Alianza para la Salud, la Universidad del Bosque, los patrocinadores TENA, Familia, Telefónica, Delta Salud, todos los que han permitido que nosotros estemos aquí en este momento y que yo pueda también brindarles esta información. Tenemos pocos datos propios, así que debo remitirme a datos de otras latitudes. Esta es una encuesta que se hizo en Estados Unidos a lo largo y ancho de ese país con miles de encuestados y encontraron que para esta época, año 2015-2016, 1 de cada 5 personas ha sido cuidador de un familiar o amigo en el último mes. Y 1 de cada 6 piensa que en algún momento, en los próximos 2 años, va a ser cuidador. 1 de cada 3 va a invertir mínimo 20 horas a la semana y la mitad de estas personas han sido cuidadores durante 2 años. Esto nos pone en esa perspectiva en donde, como hablábamos hace un momento con algunos de los asistentes, todos vamos a terminar siendo cuidadores. Si no somos ahora cuidadores o no lo fuimos, lo vamos a hacer. Y casi que nadie va a escapar. Y al que escape de ser cuidador, excelente. Lo van a cuidar. Exactamente, nos van a cuidar, así que no tenemos esperanza. La situación de los cuidadores tampoco es sencilla. 1 de cada 3 personas que cuidan tienen algún grado de discapacidad. Así sea usar un bastón, pero puede ser un grado de discapacidad mucho mayor. La mitad tiene alguna enfermedad crónica, mínimo diabetes e hipertensión arterial. 1 de cada 6 personas en esta encuesta manifestó que el haber sido cuidador representó un deterioro para su salud mental o su salud física. Y 1 de cada 3 mencionaba que no dormía lo suficiente, y ya no lo dijo el doctor Santiago Rojas, sino lo repitió el doctor Héctor Cárdenas. Dormir es uno de los actos más importantes para poder recuperarse y prevenir muchas enfermedades. Aprovechando que llega el doctor Santiago Rojas, cuando a mí me dijeron, lo invitamos a dar una charla y primero abre el doctor Santiago Rojas, yo dije, no, por Dios, aquí ya las cosas no se pusieron fáciles, pero gracias, doctor, porque en su conferencia usted dijo que no íbamos a competir. Eso, entonces, que nos relajáramos y a ver cómo salía. Esas cosas se me quedaron y por consiguiente ahora estoy mucho más tranquilo que hace unos minutos. Las personas con enfermedades neurológicas, ¿por qué necesitan cuidado? Básicamente porque pues ya no pueden valerse por sí mismas. Dentro de la perspectiva inicial vamos a hablar de todas las enfermedades neurológicas y de todas las necesidades de los cuidadores, cosa absolutamente imposible, porque estamos hablando de muchas enfermedades diversas. Vemos, por ejemplo, a la izquierda, en el panel de la derecha, perdonen que esté en inglés, las diferentes enfermedades, y
los grupos etarios que van desde el nacimiento hasta los mayores de 80 años. Entonces las necesidades de cuidado van a ser diferentes cuando la enfermedad aparece en la infancia temprana, por ejemplo, como una consecuencia de una meningitis en la primera infancia. Esta persona probablemente va a vivir otros 50 años por delante y van a ser sus padres quienes van a tener que cuidarlo, van a empezar como un padre adolescente, una madre adolescente y van a envejecer, hablando también en términos de lo que nos mencionaba el doctor Cárdenas, hasta que, no sé, alguien lo releve o o haya alguna complicación. No es lo mismo de una persona que debe cuidar a una persona que enfermó ya en una edad avanzada, 60 o 70 años, en cuyo caso pues la posibilidad de ser cuidador va a ser en menor tiempo, pero no por eso mismo va a ser menos intenso este trabajo. Dentro de esta gráfica ustedes ven varios colores en donde predomina, no sé si predomina esta gran área. Estos son años perdidos por discapacidad y vemos que esto corresponde principalmente a la enfermedad cerebrovascular. Y en segundo lugar tenemos este color fucsia, no sé, para mí es amarillo, azul y verde, pero fucsia. Entonces, fucsia, no reconozco muy bien los colores, fucsia sería el segundo lugar, o sea, las demencias, que es la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades relacionadas, y la enfermedad cerebrovascular son las principales, pero existen muchas otras, la enfermedad de Parkinson, las enfermedades extrapiramidales, las enfermedades desmielinizantes, etcétera. Aquí aparece una en azul importante, pero que generalmente no requiere de un cuidador, que es la migraña. La migraña también produce mucha discapacidad, pero es transitoria, las personas se recuperan, un día no van a trabajar, pero al siguiente pues están regios y pueden retomar sus actividades. Así que por consiguiente las más importantes son las que acabo de mencionar. ¿Qué cosas van a afectar o se van a presentar en estas enfermedades neurológicas? Vamos a tener dificultades para movilizarnos y muchas de estas personas van a requerir quizás una silla de ruedas, no van a poder estar en Transmilenio, los taxis no le van a parar, etcétera, etcétera. Es una cosa que va a generar un estrés porque cuando vayan a, a un control médico o a una actividad social, a una piñata, por poner un ejemplo, pues va a ser necesario hacer como toda una infraestructura y como una logística para que esa persona pueda ir. Eso representa un estrés para los cuidadores. Otra cosa que vamos a tener son dificultades en lo que llamamos la cognición, es decir, las funciones intelectuales. Eso quiere decir la pérdida de memoria, por ejemplo. Y pues es doloroso quizás ver que una persona que era autónoma y que pues quizás representa una autoridad para cualquiera de nosotros, nuestro padre o nuestra madre, tenga que ahora recibir asistencia porque olvida hasta lo más elemental. No obstante, no es esto lo que normalmente estresa más a las personas. Los problemas del comportamiento, cuando se agitan, se desinhiben, se ponen groseros, hacen actividades riesgosas o se quejan de que tienen ideas extrañas, se presenta sobre todo en la demencia, que le quieren hacer daño, que lo roban, hay conflictos, hay peleas. Esto sí genera un estrés bastante importante. Y hay otras necesidades básicas que se pueden afectar, sobre todo en cuando son enfermedades graves o estamos en fases avanzadas, como la alimentación, el sueño, los esfínteres. Pero quizás lo que más va a generar estrés son los problemas del movimiento y los problemas que llamaremos neuropsiquiátricos. Hablemos ahora de los cuidadores. Estos cuatro puntos quiero ponerlos sobre el tapete: la vocación, la preparación, cuáles son las necesidades y hablar sobre la sobrecarga. A veces el cuidador, el doctor Santiago, el doctor Héctor también mencionaban que puede ser, es una elección, pero a veces también es una lotería que le llegan a las personas. De pronto están almorzando y la persona mientras come se siente como mareada, cae,
termina en el hospital, es un evento cerebrovascular, es grave, hacen todo lo que se puede hacer en ese momento, pero la persona queda con secuelas. Y súbitamente esta persona se volvió un cuidador, es la persona más cercana, la persona que está al lado. ¿Y de qué tipo de cuidadores? En otros casos es algo gradual, a lo cual las personas poco a poco se van adaptando. ¿Y de qué tipo de cuidadores vamos a hablar? Pues de los cuidadores informales. Aquí informal simplemente significa que no ha recibido como una formación profesional específica para ser cuidador. Los profesionales de la salud pues nos formamos para cuidar, en ese caso seríamos cuidadores formales, pero la atención grande, masiva de las personas con de enfermedades neurológicas pues no va a caer a cargo de los profesionales de la salud, sino va a caer principalmente sobre esas personas que no están tan preparadas, que son los cuidadores informales. Y estos cuidadores informales son personas que tienen un vínculo emocional, usualmente son familiares, a veces terminan siendo amigos o vecinos, pero eso es muy infrecuente o menos frecuente, casi siempre son personas cercanas de la familia que tienen un vínculo emocional y que estas personas pues no van a recibir ningún tipo de remuneración por cuidar a la persona que los necesita. Dependiendo de qué tipo de enfermedad estemos hablando, pues vamos a tener diferentes cuidadores. En este grupo de las demencias y la enfermedad cerebrovascular, las parejas y los hijos suelen ser los que aparecen como los cuidadores principales. Cuando son enfermedades de la infancia, algo que sucedió en el parto o algo que sucedió en el primer año de vida, pues serán los padres casi siempre quienes hacen esa función de cuidador. Y sin embargo, hay un cuidador principal. Casi siempre es una, dos, máximo tres personas. Es raro que sean demasiados cuidadores principales y idealmente deberían haber muchos cuidadores secundarios que están proporcionando algo de apoyo a estos cuidadores principales. Lamentablemente esto no siempre es cierto y muchas veces los cuidadores principales se quedan solos y con una cantidad de implicaciones. Algunas realidades del cuidador, ellos pasan desapercibidos, todos los reflectores están sobre la persona que está enferma y el cuidador está por allá, sí, relegado. Es una persona que nadie ve, pero es como los árbitros de fútbol, cuando se equivoca, ahí todo el mundo ¡prrr! Cae. Y además de que son invisibles, se pueden enfermar directamente por el cuidado. Por eso se ha acuñado un término del segundo paciente invisible. Y parte de lo que hablaremos es, bueno, ¿qué hacemos para mitigar esto? La distribución equitativa de las tareas simplemente en estos casos no existe. Es raro, puede suceder, pero usualmente hay una persona o dos o por mucho tres que reciben pues toda la responsabilidad y deben asumir las funciones de casi el cuidado permanente. Y hay una serie de personas periféricas que pues están a veces ayudando en algo o a veces no hay nadie más. De tal manera que aquí pues no hay tanta justicia, pero así son las cosas, así con eso es con lo que hay que trabajar y se pueden hacer cosas. Y paradójicamente esta persona que es invisible, que se está enfermando, que nadie reconoce, es la más importante, porque es realmente la persona de quien va a depender el bienestar de quien nos interesa en ese momento, que es el enfermo. Entonces, ¿cuántos de ustedes han tenido que ser cuidador en algún momento? La única persona que no levantó la mano es porque tiene la cámara así y no se está, no se está filmando. Pero es cierto, y lo que le estoy diciendo todos lo hemos vivido de una manera directa o indirecta. Casi siempre o porque hemos tenido que ser ese cuidador principal o porque hemos tenido que asistir a ese cuidador principal y vemos pues cómo la está pasando esa persona.
¿Por qué las personas se vuelven cuidadores? Hay varias motivaciones. Altruistas son los sentimientos. Si estamos, vuelvo otra vez, en el campo en el que más yo me muevo es en el campo de las demencias y casi toda la experiencia se deriva de este campo. Y pues afortunadamente para mi conferencia pues es una de las causas principales junto con la enfermedad cerebrovascular y hay sentimientos muy bonitos. Las personas pueden decir, bueno, tengo ahora la oportunidad de devolver a mi papá o a mi mamá o a mi tía, bueno, al familiar que sea, mucho de lo que él me dio. Y en ese sentido de reciprocidad, pues puede llegar a ser hasta una actividad bastante gratificante. No siempre es esa la motivación, también puede ser una motivación porque así son las cosas, o sea, se enfermó mi mamá, alguien tiene que asumirlo, pues lo asumo. Porque pues tenemos unos valores y actitudes y decimos, mi mamá no se va a quedar sola, yo la cuido. Quizás no haya tenido la mejor relación durante su vida, pero lo voy a hacer. Otras personas lo hacen porque les toca o porque le dicen, oiga, usted no va a cuidar a su mamá y esa presión social los lleva a que pues finalmente decidan que lo van a hacer, pero no es porque estén muy contentos con la idea, pero eh, les toca. Entonces, ¿qué factores motivan para hacerlo? Los sentimientos, los valores. También una persona puede elegir ser cuidador o no, si se siente o no preparado. Hay personas que quisieran hacerlo, pero por diferentes motivos no lo pueden hacer. ¿Qué tan difícil va a ser cuidarlos? El grado de soporte social que esperan recibir. También hay situaciones en las cuales las personas dicen, bueno, yo sí lo voy a cuidar, pero como dice el doctor Santiago o como decía el doctor Héctor Cárdenas, ¿y quién me va a cuidar a mí? ¿Voy a dejar de trabajar? Bueno, ¿y quién va a ser el mercado? ¿Y cómo van a ser las cosas? Y a veces algunas personas deciden no ser cuidadores porque realmente no hay un apoyo a su alrededor. Y también las adaptaciones en el hogar que se necesitan. Si la persona vive en otra ciudad, quizá no va a ser fácil. O hay situaciones en las que dicen, bueno, yo sí quiero cuidar a mi mamá, pero vivo en un cuarto, en una pieza, o vivo en un apartamento muy pequeño, en un quinto piso sin ascensor. No son las condiciones óptimas para cuidar a un ser querido y quizás por eso deleguen en otra persona el cuidado. Hablábamos de las razones, el amor y la reciprocidad, la convicción, el deber. Olvidaba estas dos últimas que son la necesidad. Resulta que siempre vivió con una persona, esa persona enferma, y pues por sustracción de materia, pues ya que usted vive siempre en esa casa, pues le tocó. Esas cosas suceden. Y puede haber hasta una razón no tan altruista, por codicia de egoísmo, porque pues me va a quedar con la herencia. Y ahí aparece el sobrino tercero, que mejor dicho no sirvió para nada y de pronto de un momento a otro dice, yo voy a cuidar a mi abuelita. Eso, Yo quería tanto a mi tía. yo quería tanto a mi tía y ahora tengo la oportunidad y mejor dicho se hace el protagonista y ya sabemos en qué va terminando eso. También hay que reconocer que una persona de un momento a otro puede tirar la toalla y a veces hay cuidadores que envejecen y ya no pueden ser cuidadores. Hay cuidadores que enferman, ya no pueden. Hay cuidadores que quedan tan exhaustos que dicen, vea, ya no puedo más. Otros simplemente fallecen. Y es común, por ejemplo, la mamá que cuidó a su hijo que tuvo alguna discapacidad y toda la vida pues estuvo ahí, cuando fallece, pues a esa persona, generalmente los hermanos, es como lo usual que observamos, pues asumen ese cuidado por muerte del cuidador principal. ¿Qué implica para el cuidador? Pues todo esto, mucho trabajo, aceptar la realidad, ya las cosas no van a ser como antes, lo cual no es tan fácil al principio, va a haber un impacto físico, emocional, social, laboral, vamos a tener sacrificios financieros,
van a cambiar las responsabilidades y las relaciones dentro de la familia, y esto sí que es bien delicado porque pues se crean unas tensiones que a veces fragmentan, fracturan las familias, terminan peleados los hermanos, unos escapan, otros empiezan pedir o que le rindan cuentas. em, eh, las familias sufren un impacto muy grande y puede haber conflicto de roles. La persona que ahora es cuidadora también es mamá, también es esposa, trabaja, es enfermera. Es enfermera, es abogada, es la que enfrenta todos los tropiezos con la EPS, es psicóloga, es etcétera, etcétera, es nutricionista porque también es psicóloga. Bueno, entonces a todas las actividades que hacían antes, ahora hay que agregarles una serie de oficios y abogado. Sí. Entonces, tendríamos que decir, ¿estamos preparados? Hay unas escalas que hablan sobre preparación. Eso solo por mencionar una, en donde deberíamos preguntarnos qué tan preparados estamos para atender las necesidades emocionales, sociales, qué tan agradado voy a estar yo de cuidar a esta persona, y ahí uno va estableciendo una puntuación. Súper importante, ¿cuáles son las necesidades de estos cuidadores? Las necesidades son infinitas, eso es 1000 necesidades, pero quise englobarlas como en 4 categorías en donde aparecen las otras. Uno quisiera tener médico domiciliario, la atención paliativa que había mencionado ahorita el doctor Cárdenas, no todos los tienen y son muy importantes, y quisiera uno tener transporte. Psicólogo. Un psicólogo para uno, la familia, para todos, pero vamos a englobarlos. Primero, información acerca de la enfermedad y las opciones de cuidado. Imaginen ustedes que vamos a proponer que hagamos un juego de naipes que yo me inventé. Hay que poner 10 millones de pesos, pero no te voy a decir las reglas. ¿Jugamos? Uno no puede jugar un juego que no conoce las reglas, entonces lo primero que esperan las personas es que el profesional o los profesionales de la salud le digan, vea, esto es tal enfermedad, esto es lo que va a suceder, para esto nos tenemos que preparar. ¿A cuántos de ustedes, si tuvieron que ser cuidadores, los profesionales de la salud se sentaron y les explicaron, vea, esto es así? Una persona. ¿Alguien más? A 3 personas de este auditorio en donde todos levantaron la mano diciendo que eran cuidadores. Entonces, ahí empezamos. ¿Cómo es que va la cosa? ¿No? Y- Por supuesto, y es como, claro, pero supuestamente, vamos a decir supuestamente, el personal de salud debería ayudarte en esa búsqueda y en ese encontrar, o sea, el detalle fino, porque yo te puedo decir la enfermedad cerebrovascular, pero la enfermedad cerebrovascular de Sebastián Jiménez es única de él, y esa la descubre la familia, pero saber a qué se atiene uno, qué es lo que sigue más adelante. Hay personas que tienen enfermedades progresivas y nadie le ha contado a la familia que la persona se va a morir, y siempre uno tiene la esperanza de que se va a recuperar y de que va a vivir más tiempo, y resulta que no. Entonces ahí fallamos, primero que todo, muchos de los profesionales. Doctor Edmond, ¿qué tanto recibe un profesional de la salud durante su formación esa idea de parte de los maestros? Oiga, enséñele a sus pacientes, enséñele a las familias de sus pacientes que tienen un problema, el paciente tiene un problema neurológico que, como usted bien lo dice, dependiendo, por ejemplo, del territorio que haya sido afectado, el territorio del cerebro que haya sido afectado, la secuela es distinta. Entonces, oiga, enséñele a los familiares de sus pacientes cuál va a ser el grado de discapacidad, cuál es el pronóstico de eso,
¿Eso se enseña en las facultades? Mira, se enseña muy poco y nos enseña muy poco a dar malas noticias. En ciertas especialidades, como por ejemplo el cuidado paliativo, hacen mucho énfasis en esa parte, en geriatría también, en psiquiatría, pero no en todas las disciplinas. Y esa es una falencia de la formación como médicos. En donde trabajo, al lado hay una oficina que se llama la Oficina de Humanización, lo cual a mí siempre me ha parecido terrible que tenga que existir en los hospitales una oficina de humanización. O sea, así de mal estamos. Estamos mal. Y también cuando digamos que los problemas de enfermedades mentales se complican con otro tipo de problemas, como es la parte fisiológica, como por ejemplo, uno sabe que un paciente se va a desconectar en determinado momento por su enfermedad neurológica, pero si además tiene un problema renal, entonces va a estar más, más ido, más, entonces le toca a uno como averiguarlo. No, claro, eso se vuelve como una bola de nieve y van apareciendo más y más y más condiciones y fragmentamos a los pacientes, entonces cada uno trata un pedacito, pero no hay como algo integral. Ahí empiezan los problemas. Otra necesidad es que el cuidador necesita pues tener una decisión, tener autonomía y poder decidir, porque si yo soy el cuidador principal, pero mis hermanos me dicen qué es lo que tengo que hacer, ahí ya vamos también a tener dificultades y va a haber sobrecarga. Tener tiempo para sí mismo y gestionar las emociones, eso se le olvida a los cuidadores y es muy importante siempre recordarlo y todo su entorno recordarle que no ha desaparecido, que no es invisible, porque es que cuando se vuelve invisible, el peor problema es que las personas terminan creyéndose que sí son invisibles y ahí la cosa se pone peor. Y recibir apoyo social, emocional, financiero, laboral, y ahí pongo ahí dos puntos como, como parte de esta categoría, pues que entre más personas participen en el cuidado, pues va a ser más sencillo para el principal que pueda tener algún tipo de alivio, cosa que no sucede usualmente. Y recibir un cuidado profesional adecuado. Entonces, me siento, aquí terminé no, pero lo voy a leer con una A al final. Me siento sola, porque así se sienten muchos cuidadores. Todo el mundo salió corriendo y de pronto cuando se dio cuenta no había nadie alrededor y quedó sola. Aislada, atrapada en una situación que no buscó, pero que no puede resolver, agobiada. Ahí está el término de la sobrecarga, cansada, frustrada, enojada, triste, ansiosa, maltratada, vacía, ignorada, a veces culpable. Porque si uno se siente mal, entonces uno se siente culpable porque me siento mal. Entonces, pues no, todas estas emociones es a donde a veces se llega, es una lista que como recordando lo que más me cuentan las personas que están en este cuidado. Y sin embargo, lo que quisiéramos es que de alguna manera llegáramos a este otro punto, que las personas dijeran, me siento unida a esta persona, me siento agradecida por esa oportunidad de ser cuidador, me siento apoyada, valorada, satisfecha, fortalecida, tranquila, feliz, creativa, espiritual, madura, eficaz, sabia. Esto sí es posible, pero para lograrlo se necesita la participación de todos y se necesita como proteger y cubrir a este cuidador principal, que es ahí es donde fallamos, porque el cuidado no solamente tiene que tener sentimientos negativos, también puede tener los muchos positivos, pero si uno está solo, con todo el problema, sin plata, encerrado en una casa, con una persona que no hace sino maltratarlo uno, porque los pacientes también muchas veces maltratan, uno cómo se va a sentir pleno y satisfecho, totalmente agobiada o agobiado. Es que la lista se me acabó, rechazado también, hay muchos estigmas hacia esto. ¿Qué podemos hacer?
Hablamos sobre los estresores, pero esto ya lo mencionó el doctor Rojas. También mencionaban en esos triángulos como esa tríada en donde está el enfermo, está el cuidador y todo el entorno, y la forma en que se interrelacionan todas estas partes son las que van a determinar si la persona va a estar sobrecargada o va a poder ser un buen cuidador. Y vamos a decidir que la sobrecarga es ese estado de agobio que se relaciona con el acto directamente de cuidar, en donde cuidar ya se vuelve como algo terrible, doloroso, bueno, sofocante, muy buena palabra, y que no deja espacio para tener una vida plena. Hay unas escalas, está la escala de Sarid, la más común, en donde, por decir 40, siente que ha perdido el control de su vida desde que comenzó la enfermedad de su familiar. ¿Y tú qué dices? Sí, totalmente. Bueno, cuando aparece esa respuesta, entonces, ¿cómo volver a recuperar el control? Esa es la gran pregunta. Debiera existir como, bueno, discúlpenme, como la comparación, como una forma rápida y que fuera eficaz para que el cuidador esté rehabilitado, entre comillas, como sucede, guardar la comparación en las cárceles, que no existe, pero como que lo rehabilitaran para volver a la sociedad cuando el paciente sale adelante. Porque quedamos sin piso, sin dinero, el paciente ya mejoró, está bien, salió adelante, no se murió ni nada, sino que es un superviviente, está súper bien, incluso de pronto puede estar mejor que nosotros, hasta con empleo. Nosotros nos quedamos a veces hasta sin empleo, sin dinero, sin plata, sin casa, sin familia, y el paciente sigue su rumbo. Donde, ¿quién nos da esa mano o cómo pudiésemos hacer para que existiera eso casi de manera institucional, que debiera ser así? Pero obviamente, pues no existe, pero sí es muy importante. Yo no sé si yo ya termino mi conferencia acá, porque, o en la segunda edición, entonces anota ahí, porque, no, mira, me parece súper importante. No bueno, primero que todo, así, no sé, ¿por qué vas a pedir perdón? Porque me hizo sentir que le estaba agitando su palabra. Mira, lo que quise decir, me disculpo, es que tú lo has dicho mejor de lo que yo lo puedo decir. Y estoy muy agradecido. ¿Cómo es tu nombre? Yolanda. También quiero agregar, ya que me dio rienda suelta, quiero agregar que yo lo he logrado. Con muchísima dificultad lo he logrado. Bueno. Yo prometí que iba a ser cortico por lo que teníamos un poco la agenda un poco corrida, pero creo que es muy importante lo que tú dices y bueno, nos toca sacrificar un poco el tiempo. ¿Alguien quiere decir algo allá atrás? Buenos días. Yo quería darle respuesta a la señora que acaba de hacer el aporte. Yolanda. Y para eso existe la Secretaría Distrital de la Mujer. Hoy en día es una entidad, una instancia que está apoyando precisamente a las cuidadoras. Para eso hay una manzana del cuidado. En cada localidad hay más de una manzana del cuidado. Está la Casa de la Igualdad y Oportunidad para las Mujeres, está en la Casa de la Mujer Respiro. Precisamente esas casas están diseñadas para las cuidadoras, para que tengan sus espacios de respiro. Entonces, es importante que entren a la página de la Secretaría Distrital de la Mujer para que aprovechen todos los, ¿cómo te digo? Sí, todas las actividades que programan y que están hechas para cuidadoras explícitamente. Entonces, precisamente porque eso se detectó
de que muchas cuidadoras se afectan después que terminan de cuidar a alguien o estando en el proceso, llegan como a lapsos de mucha presión. Entonces, para eso están esas casas y la invito a que entre a la página, se acerque. En cada localidad están esos servicios para que los aprovechen. Tienen de todo, desde yoga, danza, artes, de todo, especialmente para cuidadoras. Entonces, Mira, muchas gracias. para que ella pues, si lo siente o tiene una persona que tiene conocimiento de eso, aprovechen todas esas oportunidades. Bueno, varias cosas mencionar. Uno, que esto es un problema de todos y desde todas las instancias son necesarias. Lo que nos aporta la Secretaría de la Mujer, súper importante. Aquí este esfuerzo de alianza para el cuidado, súper importante, que ustedes estén acá, que esté el doctor Rojas, que la Universidad del Bosque se haya unido. Todo eso es importante y es como el primer granito, porque esto es un problema mundial y es un problema masivo y es algo que bueno, se están dando los primeros pasos y esperemos que sí. Bueno, y la otra pregunta, ¿y los hombres? Sí, sí. Línea calma, me dicen acá. Esto es mucho, se va poniendo cada vez más complejo. Discúlpenme pensamiento mental de que en cuidadores solamente debe ser la mujer. ¿Por qué? Porque es el concepto que se tiene socialmente entre el hombre y la mujer, que es de género, y eso no debe existir. Yo he sido cuidador y aún así le dicen a uno los cercanos, alguien, no falta que le diga a uno, ¿y a usted le tocó? Y yo siempre he respondido, a cualquiera nos toca en cualquier momento, valga la redundancia, en cualquier momento, pero depende del amor que tengas en tu corazón. Y basado en eso, siempre he dicho que uno vine a este mundo a aprender, siempre viene a aprender. Aprende del enfermo, aprende muchísimo, pero al comienzo no lo ve así. Pero en la medida que uno entra a cuidar, empieza a aprender lo que es eso, el amor, las ganas de vivir, las ganas de hacer las cosas y hacerlas bien. Y partiendo de esa base, empieza uno a encontrar ángeles en este mundo, ángeles que le ayudan y a dejar el ego para decir necesito ayuda. Y eso es lo que nosotros los hombres debemos hacer. Necesito ayuda porque el ego machista no nos deja. Y unirnos a esa fortaleza que tiene la mujer. Es muy cierto. Muchas gracias también por tu aporte. ¿Cómo es tu nombre? Carlos, muchas gracias por tu aporte, Carlos. Bueno, esta es una lista de cosas que pueden presentar las personas y que son signos de alarma, que se resumen en tener depresión, no dormir bien, no comer bien, sentirse angustiado, agobiado, triste, perder como el encanto por la vida o sentirse muy ansioso, nervioso o ya cuando las personas, estos son muy importantes, empiezan a enfadarse con mucha facilidad y a pelear con el enfermo, pues quiere decir que ya están cansados, que ya tienen sobrecarga y que necesitan un relevo. Cuando se vuelven como muy peleones es porque necesitan ayuda.
Ahora, ¿cómo vamos a cuidar al cuidador? Ya para terminar, este bienestar psicológico va a depender de que tengas una percepción de autoeficacia, que estás haciendo las cosas y que tienes el control de la situación. Cuando sientes que ya no tienes el control, ahí tienes malestar. Que puedas tener autonomía en las decisiones, que lo que tú dices vale y que las otras personas y el paciente lo respeta. Lo que mencionaba también el doctor Santiago Cárdenas, perdón, mezclé el doctor Santiago Rojas y Héctor Cárdenas, sí, hice una fusión. Cuando hablaba de la Universidad de Harvard, 70 años para descubrir que los vínculos emocionales realmente eran los que traían la felicidad. Entonces, el poder tener amigos, una red de apoyo, una familia unida, un vecino solidario, eso hace la diferencia. Tener un proyecto propio de vida, porque como mencionaba Yolanda, a veces se olvida la salud, ya uno no va al médico, no va al odontólogo, no hace deporte, se alimenta mal, todo en pos de cuidar a la otra persona y uno se le olvidan sus propios sueños. Y ahí eso también va pasando una factura emocional fuerte. Cuando, como dice Yolanda, y la otra persona se mejoró y uno quedó ahí súper mal, o la otra persona murió, a veces fallecen y cuando la persona fallece, la persona se queda, ¿ahora qué hago? Llevo 10 años cuidando a esa persona sin piso, sin nada. Entonces, hay que evitarlo y nunca olvidar sus propios proyectos. Contar con las condiciones apropiadas de cuidado, que desde las instancias de gobierno, desde el ámbito de la salud, desde la sociedad en general, las personas puedan tener unas condiciones en donde puedan proporcionar cuidados. Y también, pues, y lo dejo en último lugar, y creo que al final es importante, pero todo lo anterior parece ser más importante, las condiciones propias. Hay enfermedades muy difíciles de cuidar y hay enfermos súper difíciles de cuidar. No todos son una sedita. Entonces, ¿cómo vamos a mejorar eso? Primero, hacer visibles a los cuidadores, que es lo que por eso estamos acá. Entonces, primero hay que reconocer el valor que tienen para la sociedad. Hay que educar a la población, como mencionaba alguien, desde el colegio, empezar a hablar sobre la importancia del cuidado. Capacitar a los profesionales para identificar las necesidades y la sobrecarga del cuidador, lo que mencionaba el doctor León, esas cosas no nos las enseñan. Y quizás ni siquiera uno tiene que enseñárselos como profesionales, sino como volver un poco a eso de mirar a las personas a los ojos, la persona que tienes al frente, para ti para ti como médico, yo que hago consulta, son 20 o 30 minutos, no más. Y de pronto esa persona es una de 20 que van a venir ese día a mi consultorio, pero en ese momento, en esos 15 o 20 minutos, esa persona tiene que ser todo para mí. O sea, toda la atención, porque de pronto una persona, un médico dice cualquier cosa, perdónenme, cualquier barbaridad o estupidez en una consulta, y 20 años después, en esa familia, esas palabras siguen retumbando. Entonces hay que ser muy cuidadosos en la forma en que nosotros nos dirigimos a las personas y preocuparnos por el enfermo, preocuparnos por el cuidador y tener el tiempo de hablar. Mirar eso, cada persona es única. Claro, por eso menciona Yolanda, humanizar la atención y lo único que uno necesita, yo creo, como médico, y también trato de contárselo a las personas con las que estoy, es, pues, lo único que tiene que hacer uno es sentarse a hablar con la persona. Y cuando uno dice sentarse a hablar, no es que yo hable y la otra persona me escucha, sino que sea como cualquier conversación bidireccional y que las personas cuando me retroalimenten y me cuenten cosas a mí, pues yo las comprenda, como mencionaba el doctor Cárdenas, y establezcamos una comunicación. Pero si es solamente recetar y chao, pues ahí no se hizo mucho. Incluso puede traer problemas legales para un médico, lo que se diga en una consulta, problemas legales a posterior. Claro, por no tener una buena relación. Correcto.
Totalmente de acuerdo. Y diseñar y mejorar los problemas de educación y de apoyo al cuidador, jornadas como las que estamos haciendo el día de hoy. Evitar que enfermen, ya me faltan como 3 diapositivas únicamente. Entonces, lo primero, dar respuestas a las necesidades insatisfechas. Hemos mencionado, primero, tener información, saber cuáles son las reglas del juego. 2, tener la posibilidad de una autonomía, una independencia, que sea una voz válida. 3, no olvidarse de sí mismo. 4, recibir apoyos, ¿sí? No quedarse solo. Fomentar el autocuidado, o sea, hay que siempre recordarle a quien sea cuidador, si es un vecino de ustedes, un amigo, otro familiar, oiga, vaya al médico, oiga, vaya, está bajando de peso, vea cómo está su estado de ánimo, y que la persona también se autogestione su cuidado, se preocupe por sí mismo. Valorar periódicamente la salud del cuidador, eso nos corresponde a los profesionales de la salud, estar pendientes, porque pues ese cuidador también tiene diabetes, también tiene hipertensión y se puede descompensar. Y brindar estrategias de alivio como espacios en los cuales las personas puedan salir de ese entorno de cuidado de un tiempo fuera, como también se mencionó, que alguien lo releve y la persona, no sé, irse, no sé, aunque sea a un parque, abrazar un árbol como ese que tenía el doctor Rojas ahí, alguna cosa que lo saque de ese bucle como infinito en el que se ha metido y que le permita reencontrarse consigo mismo. Esos espacios son súper importantes. Proporcionar el apoyo emocional, eso también labor de todos, los cuidadores secundarios, los profesionales de la salud, los vecinos, los amigos. Reconocer y gestionar las emociones, incluso las emociones negativas, hay que reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas. Aportar estrategias de aceptación y afrontamiento, enseñar a pedir ayuda, como mencionaba Carlos. Y no solamente te ha pasado a ti, Carlos, creo que a casi todos los cuidadores les sucede que no saben pedir ayuda. Y yo quiero decirles, las personas, los cuidados secundarios o el resto de la familia no se van a ofrecer voluntariamente a que los sacrifiquen a ver cuidador. No, tienen que pedirlo, incluso tienen que exigirlo. Si ustedes no lo dicen, digamos, hay un cuidador principal. Yo soy el hermano de ese cuidador principal y yo voy a la casa y mi hermana me dice, no, todo está perfecto. Exactamente, y yo digo, bueno, chao. Entonces, esa persona tiene que decir, no estoy bien. No estoy bien, estoy cansado. O ¿sabe qué? Menos mal usted llegó porque ya, como usted llegó, yo ya puedo salir. Ya, mira, aquí hay casos en donde un familiar un día ya desesperado llegó a la casa del hermano y le dijo, aquí está su mamá, timbró, aquí está su mamá y nos vemos, chao. Para que una persona llegue a ese punto es porque ya se la volaron, ya totalmente. Entonces no es tan fácil. Recibir respeto, consideración, afecto, perdón, aceptación. Los cuidadores a veces reciben toda el agua sucia, pero ¿cuántas veces le reconocen su labor? ¿Cuántas veces le reconocen? Resiliencia. Nunca, nunca. Yo soy una mujer y 4 hermanos y ellos llegan a hacer mugre, a dejar el plato sucio para que lo laven, el pocillo para que lo laven, etc. A eso es que llegan. Y uno lo exige. A mí me parece que en esta conferencia le hace parte yo creo que uno debe tener apoyo legal también, obligatorio, que no sé dónde se consigue. Pero realmente cuando Exacto, efectivo. Tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto emocional, moral, lo que sea.
porque realmente el cuidador principal, y cuando es una mujer y tantos hombres, es tenaz. Y fuera de eso, si tiene que cuidar uno una tía que se la chantaron ahí, porque sí, y son 13 sobrinos y la única boba es una mujer, eso me parece tenaz. Entonces yo creo que el apoyo legal es indispensable para obligarlos a que respondan económicamente y moralmente. No más. Creo que con esto ya termino. Simplemente ha sido tremendamente valioso el aporte de las personas del público que han participado. El llamado que voy a hacer es un llamado de orden porque falta un panel que es supremamente importante, que es el panel de salud mental y que convoca a varias personas que también nos pueden ayudar y nos pueden aportar. Entonces, los invito a eso y pues el auditorio sigue siendo suyo, doctor Edmond. Bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si acá un hashtag empodérate cuidador, una cosa así para terminar. Y ya el último aporte. Muchísimas gracias. Lo que quiero decir es, también está en nosotros, desde jóvenes, empezar a trabajar para no ser una sobrecarga para los hijos. Porque también estaban diciendo, muchos pacientes son insoportables. No, empecemos por nosotros porque uno es uno y uno no debe ser carga para los hijos ni nada de esas cosas y debemos empezar a trabajar desde ya. Mi esposa me dice, hay que llegar a viejos con la rodilla buena para poder caminar y para poder que lo inviten y con los dientes. Empecemos a hacer eso porque y ahorrar y tener una buena pensión y etcétera para también lograr no ser una carga para los demás, porque yo creo que ahí toma la conciencia y no ser un problema para todos, porque yo creo que debemos tomar conciencia absolutamente todos, como tú dices, es de todos, de los seres humanos, poder ser generosos y empezar Con los demás. Eso es muy cierto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, eso era lo que quería decirles. Gracias.